Nos gusta mucho viajar a Inglaterra para traeros a los mejores protagonistas, pero nos gusta aún más repetir con aquellos que creemos que merecen incluso más de una entrevista, y por eso estamos aquí, en el Road. Hoy, por segunda vez en la media inglesa, el director deportivo de Leeds United, Víctor Horta. Víctor, muchísimas gracias por recibirnos, siempre una amabilidad que por desgracia cuesta encontrar en el mundo del fútbol, siempre dispuesto a charlar con nosotros y además hacerlo siempre de forma abierta, así que lo primero, Víctor, mil gracias por recibirnos por segunda vez en Leeds, que nos entusiasma venir. Esperemos hacer la máxima como el Padrino, que la segunda parte fue mejor que la primera. Es verdad. Bueno, hay un debate sobre esto, ¿eh? Primera, segunda, tercera. Yo soy muy de la segunda. ¿Sí? La segunda es mi preferida. Quizás es... ¿Segunda, primera, tercera? Sí, para mí sí. Incluso Rocky 2 puede ser mejor que Rocky 1. Pueden ser los dos únicos casos que las segundas partes fueron mejores que la primera. Es verdad que en el mundo de los entrenadores las segundas no suelen ir especialmente bien. Ni en de los jugadores. Es verdad, también. Estadísticamente suele ir siempre mal. Claro, porque vuelven ya más mayores. Bueno, que nos vamos del tema. Muy bien. Lo primero que te quiero preguntar, desde la última vez que vinimos aquí, ha habido un cambio evidente, que es el cambio de entrenador. Entonces, te quería preguntar, tú como director deportivo, que además es una persona muy emocional, muy pasional, que te involucras mucho con la gente, que entablas relaciones muy estrechas, te quería preguntar cómo se afronta el cambio de entrenador. Tú con el entrenador que se marcha, ¿te sientes culpable? ¿Sientes que de alguna forma has traicionado la relación que tenías? ¿Cómo se afronta ese cambio? Yo la palabra traición nunca la emplearía, y menos en mi relación con Marcelo Bielsa, donde creo que lo que fue siempre directa, honesta, sincera, diaria, es duro, es muy duro, es un momento, además, con todo lo que él significó para el club, el legado eterno que nos ha dejado, y de hecho él mismo en verano le hizo un comentario al presidente, que el presidente ha comentado alguna vez, que al final él entendía que su tipo de manejo muchas veces necesitaba muchos grandes cambios, y claro, no podíamos cambiar 20 jugadores, ¿no? Y fue un comentario que él hizo al presidente delante mía, y el presidente lo ha reconocido, o sea, no estoy diciendo nada nuevo. Yo esperaba hacer un cambio mucho más natural, acabar la temporada, incluso no sé si de alguna manera homenajear todo. Ahora pues lo estamos intentando intentando poner el nombre de la ciudad deportiva a Marcelo y siendo capaces de reconocer todo ese legado que hicimos. Pero claro, hubo un momento donde entendí como director deportivo, y el Consejo de Administración también así me lo demandó, que creía que el cambio para evitar el descenso principalmente. Y bueno, obviamente hubo mucho riesgo, obviamente además mucha presión, porque el entorno de aficionados, cuando genera los proyectos exitosos de cambiar un entrenador, pues se mostró disconforme, pero aquí estamos para tomar decisiones. Al final, sean acertadas o fallidas, incluso está por encima del resultado, realmente. Y yo sentí como director deportivo que tenía que seguir la recomendación del Consejo de Administración, y juntos tomamos la decisión de cesar al entrenador, que obviamente es un día duro, porque como le dije yo a los jugadores, y lo he hecho siempre en mi trayectoria cuando he cesado a un entrenador, es una mala noticia para todos. Y es algo que se está haciendo mal todos, que se individualiza y se centraliza en un cuerpo técnico y un entrenador, pero que obviamente es un claro mensaje al vestuario de que vosotros también sois responsables de lo que está pasando. Y así lo intentamos asimilar todo el club, y es un fallo y un error de todos, en el que yo también obviamente tengo una culpa muy grande. Vosotros sé que además tenéis una conexión bastante cercana con lo que es la ciudad de Leeds, y de hecho cuando vienes a Elland Road llama mucho la atención siempre todos esos motivos que hay de celebración de la época de Marcelo Bielsa. ¿Cómo percibisteis que la gente de a pie se tomó esa salida? ¿Cómo lo entendieron aquí desde cerca que se fuera un ídolo así? Yo influí en una decisión tan radical, en una persona que ni siquiera
hablaba inglés con un nivel altísimo de entrenador que aceptase un proyecto en Championship. Por lo tanto, personalmente, mi deuda, entre comillas, está saldada en general y creo que a él, hasta el último segundo que trabajamos todo, solo le di lealtad, trabajo en equipo, honestidad y honradez. Y como le dije, el mismo día que yo sentí que el método estaba por encima del descenso, fue el día que sentí miedo de descender y que el proyecto quedara tocado con un descenso. Decíamos que el principal cambio desde la última vez que estuvimos en Leeds es el entrenador. Entonces a mí me interesa mucho la última vez que estuvimos contigo hablando, hablamos mucho de scouting, de geo y demás. Hoy nos gustaría hacerte preguntas diferentes de otros ámbitos. Y la primera es, ¿cómo se elige un entrenador? ¿Qué proceso sigues tú para elegir un entrenador? En función de tu plantilla, de su modelo de juego, le entrevistas, te envía documentos. Estoy muy obsesionado con esa pregunta, ¿no? Porque al final, como bien dices, en todos los cursos de dirección deportiva, incluso a veces imparto clases, es muy recurrente la pregunta, sobre todo por jóvenes entrenadores, ¿no? ¿Cómo descubrir el talento de ser entrenador, ¿no? Lo primero que tengo que decir que es realmente injusto. Porque al final, cuando eres jugador y a lo mejor sales de una gran cantera y a lo mejor te quedas perdido, pero vas a tercera división y metes 18 goles, pues te firma un segunda ref. Y metes 15 y te firma un primera ref, ¿no? Estoy seguro que hay un talento de entrenadores a lo largo de todos los países en categorías inferiores con pocos recursos que solo la dinámica del éxito nos hace fijar a los clubes por encima. Y eso es injusto. Es injusto. Por lo tanto, aprovecho para pedir perdón a todos esos entrenadores talentosos que el fútbol profesional nunca les llegará por unas circunstancias de injusticia. A partir de ahí, creo que cuando tienes un entrenador como Marcelo Bielsa, pensar en la transición tiene que ser casi una cosa, no sé si constante, pero sí una realidad, porque al final la idiosincrasia de un entrenador como él te tiene que poner alerta, ¿no? Y a nosotros, o a mí personalmente, me obsesionaba mucho la transición dulce. ¿En qué quise hacer una transición dulce desde siempre? Que muchos de los valores de los que Marcelo nos había hecho buque insignia y que eran muy relevantes, una presión en campo contrario, véase en marca individual o no, unas circunstancias de características físicas siempre de alto nivel, un modelo de juego ofensivo donde marcar es más prioridad que defender el gol. ¿Para qué? Para que todo ese trabajo en una transición más dulce fuera más sencillo. Pues nos hizo en un momento, pues hicimos con la Secretaría Técnica, aprovechamos el COVID, donde no había partidos, donde hicimos un brainstorming, ¿no? Dijimos, diros cosas que os ha gustado de entrenadores, y aparecieron un montón de nombres. Muy libre, y llegamos a unos nombres entre 40 y 45. Cogí a la gente de Big Data, y con las estadísticas avanzadas que tenemos grupales, quise que hicieran un grado de parecido con lo que hacían otros equipos, ¿no? Y de ahí filtramos a lo mejor 15 nombres menos. Y se quedó en torno a 30. Hicimos como una revisión personal y revisamos 15. Y durante el COVID, yo a esos 15 les contacté de una manera natural. Oye, estamos sin hacer nada, ¿por qué no nos conocemos? Me han hablado bien de ti, solo conocernos, tengo entrenador, estoy súper feliz, es el mejor entrenador de la historia del club los últimos 40 años, pero solo conocernos, ¿no? Algo con cierta naturalidad que si no hubiera ido COVID, pues hubiera sido complicado. Yeah. Hubiera sido complicado, ¿no? Al final yo viajo a un sitio, entrevistame con un entrenador, mando a un colaborador mío y se hizo habitual y ahí quedaron 4 nombres. Para lo que hubiera sido la transición que más imaginábamos, como he dicho anteriormente, en verano, no a mitad de temporada. Y cuando se produjo la situación a mitad de temporada, solo había 2 nombres disponibles de esos 4. Se hizo una decisión final con el Consejo de Administración, planteé los pros y los contras y bueno, se eligió Jesse, en donde todos estuvimos un poco alineados, obviamente, tanto el Consejo como la dirección deportiva. Un proceso largo, porque es verdad que yo muchas veces tengo la impresión de que hay muchos clubes que... O sea, este me parece un proceso lógico y un proceso concienzudo y un proceso largo, pero me da la impresión de que muchos clubes despiden a un entrenador y es, bueno, a ver quién hay disponible. A ver, ¿quién hay? Pues hay estos 3, bueno, pues a ver, venga, pues coge a este, pero sin mucho estudio más allá de eso. Yo ahí puedo señalar que aprendí un poco de una charla que tuve con
la gente de 49ers, cómo eligieron, por ejemplo, Kyle Shanahan. Vi un poco todos los documentos de cómo lo eligieron, por qué lo eligieron, las entrevistas, qué tipo de preguntas le hicieron. Recuerdo un poco esa transición y me obsesioné un poco todavía más. Cómo tenía que ser una decisión donde a lo mejor fuera mucho más fundamentada que la que tú dices. Y ahí me generó un poco un clic mental de decir, ostras, yo el post-Marcelo Bielsa, con todo lo que puede significar, tiene que ser una decisión tomada con un montón de fundamento, ¿no? Sea exitosa o no, que al final obviamente tú buscas la decisión tomando ser exitosa, pero por lo menos que fuera fundamentada, ¿no? Ahora le paso la palabra a Nacho, pero una de las cosas que queríamos comentar contigo, la última vez, como decía, nos explicaste en detalle, y fue súper interesante, todo vuestro programa de ojeo. Me gustaría saber qué pasa a partir de ahí. Cuando tú ya has identificado al jugador que quieres, ¿cómo se produce el proceso de fichaje? Tú dices, quiero a este lateral derecho, vale, que juega en este club, que tiene esta gente. ¿A quién contactas primero? ¿Cómo lanzas una oferta? 90%, 95%, 99% a su agente. Al final, a día de hoy, comparado cuando yo empezaba, había mucho más intermediario, gente que te contactaba con otra gente. A día de hoy es muy difícil que un club como el United, con su proactividad, no conozca quién es el agente directo del jugador, ¿no? Y ahí ya conoces primero su disponibilidad. O sea, tú contactas a la gente y le dices, oye, nos interesa de tal. Oye, estamos siendo ese vendría jugador. o no? Y hay muchos que te dicen, gracias, encantado, buscamos un proyecto que juegue competiciones europeas. Encantado. Ya. Encantado, gracias. No va a ser nuestro caso. Encantado. Y luego a partir de ahí, oye, nos gusta escuchar. Oye, ¿qué situaciones? Si yo tengo relación con el club de origen, a veces incluso alguna relación con el club de origen, no despiertas, al final tarde o temprano acabarías ahí. Oye, ¿tenéis dispuesto a vender al jugador? ¿No tenéis dispuesto a vender al jugador? Y luego se hace un proceso de captación. Nosotros, lo ha dicho Robin Koch, o sea que no hay nada que descubramos, donde a él supuestamente le impresionó mucho, bueno, supuestamente no, él le impresionó mucho una presentación que hicimos. Sinceramente, la presentación no tiene nada mágico. Después de esa entrevista, Robin Koch recibía 20 llamadas de amigos, oye, ¿me puedes enviar la presentación? ¿Me puedes enviar la presentación? De amigos de otros clubes, ¿no? Y se la envié. La presentación al final dice por qué. Porque Koch, deportivamente, con imágenes sustentadas, este es nuestro modelo de juego, así juegas tú. Este es nuestro nivel defensivo, así juegas tú. Este es nuestro cómo jugamos ofensivo, así juegas tú. ¿Por qué el Leeds como club? Esta es nuestra ambición deportiva, esta es nuestra situación en la Premier League, esto es la Premier League, audiencia global, etc. ¿Y por qué creemos que juntos podemos ser una gran unión y el éxito mutuo? ¿Por qué hice hacemos esa presentación donde tengo un montón de colaboradores que lo hacen de una manera extraordinaria? Porque yo entendí a lo largo de 18 años en la profesión que todos mis fichajes fallidos era por la elección del fichaje de una de las dos maneras. O el corazón. ¿Qué es elegir con el corazón? Me voy a Sevilla porque la ciudad es espectacular. Me voy a Sevilla porque lo tuve el entrenador anteriormente y me fue bien. Me voy a Sevilla porque juega un amigo mío y no pienso con lo racional. O elegir solo con lo racional. Y es, en fútbol muy sencillo, ¿quién me ofrece más? Me voy. Cuando he tenido experiencias de que el jugador ha elegido con lo racional o con el corazón, en los momentos malos he echado la culpa de no haber elegido o con el corazón o con la cabeza. Cuando he tenido fichajes que se han elegido con las dos circunstancias, ¿y cómo se eligen con las dos circunstancias? A base de información. Esto es el bueno. ¿Qué te voy a decir? ¿Que en Leeds en noviembre a las 3:30 hace sol? Pues no lo hace. De hecho, hace una niebla horrorosa. Entonces, no te puedo vender cosas que no son verdad. Entonces, cuando un jugador sabe lo bueno, lo malo y lo muy malo del club, puede tomar la decisión con el corazón y con la cabeza. ¿Y qué pretendo con eso? Que en los malos momentos sea fuerte en esa decisión que ha tomado. Que en el mal momento diga, no, aquí estoy porque yo he querido, aquí estoy porque sabía todo. Luego, entre medias pueden pasar cosas. Me esperaba ser titular y ha venido el joven canterano y me ha quitado el puesto y ahora tengo que volver a ser titular. Claro que pueden pasar muchas vicisitudes que cambien lo que tú esperabas anteriormente, pero al final eres fiel a tu decisión. Y si no pasa eso, te traicionas a ti mismo y piensas, es que al final me he ido a Arabia
porque era lo que más me pagaban y llevo 6 meses y todavía tengo fútbol para jugar al alto nivel. O me he venido aquí porque me había ido bien con este entrenador, le han echado los 2 meses y ahora qué. Entonces, de esta manera, en los malos momentos el jugador le puede exigir, ¿no? Tú has venido aquí con todas las consecuencias. Y esas consecuencias te llevan a que intentemos que lo que aquella primera reunión hablamos se produzca en el campo. Una vez que has identificado al jugador, llamas a la gente, te dices, sí, me interesa ir al Leeds o el club que sea, entiendo que hablas con el club y el club te dice, bueno, negociemos. ¿Ahí qué haces? ¿Se envía un correo electrónico diciendo... Yo soy de los que intento dar humanidad cuando se habla de seres humanos. O sea, llamas por teléfono y dices... Incluso si puedo ir cara a cara, voy cara a cara. Lo que pasa es que si vas cara a cara, o sea, vas y cierras o no cierras, o sea, no se alarga más. Bueno, puedes manejar circunstancias. Al final, todos jugamos un poco las cartas. No me gusta la deshumanización de que estamos hablando de seres humanos y no vendemos coches, sillas, libros o mesas. Entonces, oye, te vamos a hacer una oferta, estamos interesados en el jugador, siempre que, como mínimo, una llamada telefónica. Tendría que repasar a lo largo de mis temporadas como director deportivo cuántas veces no he llamado y he mandado una oferta directa. Creo que sería menos del 10%. Las demás he querido llamar o tener un contacto personal, porque, por cierto, me gusta que también lo hagan conmigo, cuando vienen a por mis jugadores. Claro, lo que pasa es que imagino que en el mundo global del fútbol de hoy en día, muchas veces por diferencia horaria, por distancia... Al final todo acaba en un email, pero ¿qué es mejor? Llamar y decir, oye, te vamos a mandar una oferta, estamos interesados, y que decir, te levantas y ves el email ahí. Y entonces entiendo que empieza un toma y daca. Te doy 6, quiero 10, pero Ili, te doy 6,5. Tú, en tu antigua faceta de director deportivo, tú sabes cuándo tienes fuerza en una negociación y cuándo no. Tú sabes cuándo realmente... No soy un gran negociador, tengo que decirlo en este sentido, porque creo que a veces me falta esto de cuando me gusta de ver a un jugador, no sé jugar mucho a las cartas. Se te nota. Se me nota. Nunca he sido un buen jugador de cartas, ni de mus, ni de póker, ni nada. Todos mis amigos saben cuando tenía cartas, entonces por eso siempre he perdido. Y creo que se me nota un poco. Pero luego también, cuando tienes la fuerza de la negociación, tú lo puedes aplicar, y cuando no la tienes, pues tienes que sufrir no tener la fuerza de esa negociación. Y luego esto me lo enseñó Monchi, y lo tengo que decir. De una negociación tiene que salir todo el mundo contento. El jugador, el agente, el club vendedor y el club comprador. Porque el fútbol es circular. El fútbol es circular. Y en una tú estás sin fuerza y otro día estás con fuerza. Y otro día estás sin fuerza y otro día estás con fuerza. Y yo estoy esperando a gente. Que un día me llamen por un jugador y me digan, ¿y esto? Y yo le diga, como hace 4 años esto, pues ahora 10 millones más. Pero que no es vengativo. Tú me lo hiciste entonces, pues... Claro, entonces yo... Ahora me toca a mí. En ese sentido, entender que el fútbol es circular y donde tú estás abajo puedes estar arriba y viceversa, te hace poner toda tu voluntad para salir de la negociación con todo el mundo contento. Y, por ejemplo, quiero poner un ejemplo ideal, para no hablar un poco sin nombres de los malos ejemplos, Feyenoord Sinisterra. Yo creo que no se puede hacer de una manera más transparente, más cara a cara, más real, más humana, más humanizando al futbolista y acabar donde todo el mundo estamos contentos. Y el Feyenoord es líder ahora de Holanda. Estoy seguro que el dinero que hemos pagado por Sinisterra lo consideran justo, o otros no, o lo que sea, pero fue todo honesto. Donde ellos decían, aquí en Holanda se ha vendido este jugador por nuestro récord de transferencia es este, pues no sé qué, todo eso pues me hace sentir que a mí si pongo en este verano una negociación, que ha habido muchas buenas, pero ideal, cara a cara, en un restaurante en Rotterdam, fue con el Feyenoord, y sinceramente subrayo el trato humano, de, al final es que hablamos de personas, y hay que ponerlo en valor eso. Que hablamos de futbolistas que son personas, por eso no quiero perder la perspectiva de la humanización de cualquier transferencia. ¿Cuál dirías, Víctor, que ha sido, desde que estás aquí, la negociación más complicada que has tenido? Por lo que sea. Pues yo creo que eso todos sabemos la respuesta. Se ha sido casi televisada minuto a minuto, pero en el fondo también fue buena, que la de Rafinha Barcelona. Pero en el fondo fue muy positiva para el Leeds. Y creo que positiva para el Barcelona y creo que positiva para el jugador.
Al final el Leeds tiene que respetar la decisión de un jugador que hasta el último segundo de su carrera en el Leeds United, siendo su beneficio individual el descenso del Leeds, repito, siendo su beneficio individual que el Leeds descienda porque tiene, en caso de descenso, una cláusula de salida, se deja la última gota de sudor en el campo tirando un penalti decisivo en la última jornada. Y otra vez vuelvo al ser humano, y ese ser humano que me lo da todo hasta el último segundo, elige un club. Lo que yo pretendo, obviamente, es maximizar la venta de ese club teniendo otros jugadores interesados, pero donde otra vez creo que tengo que respetar la voluntad de alguien que se ha portado bien con el Leeds United. Porque otro se hubiera ido a la grada el último mes diciendo, si estos bajan, la cláusula. Y la cláusula era una cláusula de precio muy por debajo del mercado de Rafinha. Muy, muy por debajo. Está publicada, no la pienso repetir porque solo me da temblor recordarla. Y al final se hizo una circunstancia un poco larga y difícil porque todos sabíamos que teníamos que llegar a un acuerdo y yo estaba absolutamente seguro que el jugador solo iba a elegir Barcelona, pero obviamente pues todas las circunstancias del entorno Barcelona que pasaron pues gestionaron que se hiciera una trayectoria larga, pero aún así quiero y voy a destacar vehementemente a Mateu Alemany en esta negociación, porque creo que Mateu tiene una virtud que se pone en tus pies. Entonces eso te hace sentir seguro desde la otra parte. Y a mí, como persona que lleve mucho esa negociación, obviamente por la circunstancia también del idioma, siempre supe que habíamos tenido que llegar a un acuerdo. Creo que también Deco ayudó mucho para llegar a un acuerdo, obviamente, perdonando cantidades personales, y al final tuve que respetar la voluntad de un jugador que me lo dio todo hasta el último segundo de su carrera deportiva con el Leeds United. Hay ocasiones en las cuales, porque se me antoja un proceso muy largo, muy complicado, en el cual puede fallar cualquier cosa en cualquier momento. Mínima. Porque tú identificas hablas a la gente, vale, quiero ir, hablas con el club, vale, negocio, tal, no sé qué. Haces todo este proceso e incluso así hay veces luego fichajes que se te caen en el último momento de forma inesperada, como nos pasó este verano en Deadline Day con Bamba Dieng. Lo de Bamba Dieng me parece más normal, porque fue casi una solución de emergencia mucho más rápida, por lo tanto no le doy tanto valor. Esas circunstancias de últimas semanas no las asumo tanto como fracaso, porque al final hay poco margen, pero sí hay circunstancias, no sé, a lo largo de mi carrera deportiva tengo varios ejemplos de esos donde me han costado lágrimas. Marcelo, al Sevilla, uno de mis primeros encargos de Monchi, y se va al Madrid y yo pensé que me iban a echar, te juro, pensé que me echaban, pensé que me iban a echar. Canales, al Sevilla, y mira ahora lo que es el destino, estaba todo hecho y al final hay niebla, nos vuela, hay un lío, juega el fin de semana, nos mete un gol al Sevilla, mete otro y ya Real Madrid. Tengo de esas algunas muy dolorosas y muy Dybala, iba a venir al Sevilla Atlético y al final una rotura de una cosa tal, aparece Palermo, un ojeador italiano y claro, piensas ahora con perspectiva y dices, bueno, pero al final yo creo que también son cosas que pasan, ¿no? Y ya estoy me canso un poco lo de los descubridores. No sé si ya estoy libre de todo eso. Nosotros no hemos descubierto nada, me cansan las medallas. Hay que asumir el éxito y el fracaso de los fichajes como parte del proceso. Y yo tengo un montón de fantasmas en el armario, de malos rendimientos, de malgastar dinero de clubes, y a lo mejor tengo algunos aciertos, pero ni una cosa ni la otra, ¿no? Siempre pienso que lo que tienes que creer es en lo que haces y tener humildad en el éxito de no hemos descubierto nada, no hemos hecho nada anormal, y en el fracaso asumirlo como el análisis de por qué ese jugador no ha rendido, pero no ser tampoco cruel con el proceso, no sé si me explico, tener un poco de balance. Y yo no creo en los descubridores, y menos ahora en el fútbol y en la vida, donde vivimos un tsunami de información, donde un jugador con 16 años marca un gol en segunda división holandesa y lo vemos en el móvil a los 3 minutos. O sea, ya no hay mirlos blancos, no hay nada que no. Hay valentía, hay toma de decisiones, hay riesgos, pero hasta cuando en el éxito... Claro,
estoy seguro, voy a poner un ejemplo actual, estoy seguro que hace un año la gente pensaba que Summerville era un joven fallido y hoy piensan todo lo contrario. Pues ni hace un año era un joven fallido, ni hoy a lo mejor es todo lo contrario. Después de 4 goles consecutivos en 4 jornadas consecutivas. Ese balance de apostar por tomar decisiones te hace que seas capaz de ambas cosas, ¿no? Sobre todo cuando se falla, pues obviamente yo soy el primero que sufre como máximo responsable, ¿no? Aparte porque todos sabemos esto, ¿no? Si yo miro hacia atrás la fila de Rafinha, madre mía, ¿eh? Trabajo en equipo. Miro para atrás la fila de Pavel Cibicki, estoy solo, ¿eh? Estoy solito, ¿eh? Pero no pasa nada. Quien sea director deportivo y no viva eso, y no sufra eso, que no lo sea, porque es parte de ser director deportivo. Y esa famosa, tantas veces analizada por la psicología, soledad del líder, obviamente en el fracaso tú miras atrás y Pavel Cibicki, que ahora está retirado y suspendido 5 años por un tema de apuestas, pues realmente claro que estoy solo. Y no pasa nada, porque al igual que eso no tiene que ser lo que me alimente para mi trabajo o lo que me quite energía, tengo que asumirlo como parte de mi trabajo. También en el apartado de ventas, quería saber vosotros desde el club, claro, ha sido un verano muy impactante por esa venta de Rafinha y de Calvin Phillips. Siempre ponemos el ejemplo por la transparencia que mostró el Aston Villa a la hora de ellos vendieron a Jack Grealish y explicó Christian Purslow que lo habían usado para reforzar varias posiciones, para no depender de un solo jugador y demás. ¿Cuál ha sido durante este verano? Nos expliques un poco cómo se reacciona a lo que es de verdad. Ostras, vamos a vender a 2 pilares, ¿cómo vamos a reconstruir? Bueno, he crecido en un club como el Sevilla Fútbol Club. O sea, pensar que vender no es crecer, desde mi forma de crecimiento como gestor de fútbol, es absolutamente absurda, porque lo defiendo en el ejemplo que he crecido. Yo he crecido en un club donde las ventas ha hecho que el club sea mejor, que ganemos más, que el club sea mayor conocido a nivel europeo y que el club solo tenga un crecimiento aparte de vender jugadores. Vender bien no es debilitar un club, es crecer. Vender bien es tener claridad de que el proceso de crecimiento de un club es sano. ¿Por qué? Porque hay momentos que el jugador crece y el club no. Y en ese no balance, la única forma es o pagar mucho más salarios, por lo tanto dejas el balance económico del club fuera de su realidad, o vendes al jugador, que tiene otra expectativa deportiva, no solo económica, de ambición, ¿no? Y el caso de Rafinha y Calvin estaban por encima del nivel del proyecto. Se han demostrado, porque uno se ha ido al Manchester City y otro se ha ido al Barcelona a jugar 2 proyectos de Champions League. A partir de ahí hay que optimizar esas ventas y ser estratégico en la idea de cómo sustituyes esas ventas. Y yo puedo decir que he vendido 2 jugadores y he fichado 7. Creo que he ganado calidad y cantidad sustituyendo a esos jugadores. Que hay momentos que dudas de ¿seremos lo suficientemente buenos de sustituirlos al mismo nivel? Es que si otra vez, volviendo a la idiosincrasia de mi cargo, no acepto ese desafío, pues es que si no, creo que los clubes en una clave de éxito es muy difícil de conseguir. La diferencia entre ser conservador o ser excesivamente ambicioso, cuando tú consigues esa ambición media, que hay que ser ambicioso, hay que quitar los respaldos de las sillas para que todo el mundo esté en tensión, que es esa ambición media, es una forma de generar un ciclo de éxito en los clubes. ¿Cómo se hace? Ser conservadores, no vender, no lo otro. Ser demasiado ambicioso es que yo hubiera sustituido a Calvin Phillips, voy a hacer una exageración, y pago 80 por Declan Rice. ¿Estamos locos? ¿O qué? Hay cosas que nosotros tenemos que saber dónde estamos. Por lo tanto, lo que pienso ahora con un montón de perspectiva es que las ventas de Calvin Phillips y Rafinha globalmente han sido muy buenas para el Leeds United, en todos los sentidos. Deportivamente, societariamente. ¿Sabes por qué? Porque ahora otro jugador piensa, ¿por qué yo no voy a ser el nuevo Rafinha? A lo mejor Sinisterra ha pensado, si yo vengo al Leeds y lo hago bien, a lo mejor el siguiente juego en el Real Madrid. A lo mejor Brendan Aronson ha pensado, es que si yo lo hago bien, etcétera, a lo mejor sustituyo a Bernardo en el Man City. Y no tengo ningún miedo que el jugador piense eso, porque eso me hace captar un modelo de jugador de nivel en un modelo de construir carreras y no comprar carreras
que es el modelo que tiene que permanecer en el Leeds United. Una cosa que te queríamos preguntar, además tengo que decirte que cuando veníamos por aquí le he dicho a Nacho, hay una serie de preguntas que me interesan mucho hacerle a Víctor. Tú luego si quieres añades las tuyas, pero yo hay una serie de preguntas que quiero saber su opinión, porque tengo la impresión de que el fútbol está en un momento importante de su historia. Me da la impresión, por una serie de sucesos que están sucediendo, la Superliga, FIFA, UEFA, Mundial de Qatar, diferencias, brechas, Premier, la Liga, que luego ahondaremos un poco más en eso, pero me da la impresión de que hay muchas cosas que están pasando, que el fútbol se encamina hacia una pared y hay que tomar una decisión. Vamos por aquí, vamos por allá, ¿qué hacemos? Y te queríamos preguntar sobre algunas de estas cosas. Primero, si tú compartes esa impresión de que están pasando cosas en el fútbol y que tenemos que tomar decisiones y ponernos de acuerdo en cosas. Antes de responder, te voy a hacer una pregunta como analista. ¿Tú cuál estás, en la versión pesimista o en la versión optimista? Porque hay dos versiones claramente. Yo tengo clara mi respuesta, pero primero voy a preguntarte tú. Eres un analista y creo que tienes derecho a dar tu opinión. Lo que pasa es que yo tengo un carácter de por sí pesimista. Y no veo... Serías buen hincha del Leeds United. No, precisamente. Necesitas gente optimista para cambiar la historia, como tú. No veo muchas cosas que me den fe. Pues yo tengo una visión optimista y voy a utilizar a mi hijo como referencia, ¿vale? Hay una visión de que los jóvenes no se acercan al fútbol. Los jóvenes tienen un diferente consumo. Los jóvenes son inmediatos. Sí, es verdad, es verdad. Ahora, contenidos como el vuestro y YouTube, creo que hay un entorno al 60-70% de fútbol entre una edad de 14 o 12, mi hijo tiene 7, hasta los 21 años. Por lo tanto, el joven consume fútbol. ¿Cómo lo consuma? Quizás es lo que nos tiene que abrir la mente, en el sentido ese. Hemos hecho antes off the record, ¿no? ¿Por qué mi hijo sabe que existe Kenny Dalglish, Ian Rush, Hugo Sánchez, Emilio Butragueño? Porque son icons del FIFA. Pero que mi hijo identifique un jugador histórico de fútbol porque aparece en un videojuego como un legendario jugador icon, eso hace que él piense, joder, este tío era bueno, ¿no? Es decir, creo que se ha cambiado el consumo, es una realidad. ¿Que es complicado poner a un joven de 90 minutos delante de la tele? En nuestro caso podría ser más sencillo porque, claro, no teníamos otro tipo de consumo y ahora hay veces que hay gente viendo el partido y escuchando el comentario de otra persona, o vamos más hacia el consumo de highlights o vamos hacia otro momento. Puede ser, y ahí no soy un experto en esto, pero yo no soy pesimista. Yo veo que el fútbol sigue gustando, yo veo que el fútbol sigue levantando pasiones, yo veo que el fútbol sigue tejiendo situaciones de países, yo veo que el fútbol ha sido la circunstancia más valiente en la guerra de Ucrania y siendo capaces de potenciar y visualizar. Yo creo que el fútbol va a seguir teniendo esa raíz de ser el deporte más seguido del planeta. En otro tipo de consumo, bueno, muchas veces he escuchado a mi padre, ¿qué es esa música que escuchas?, ¿no? Entonces, quizás ahora estamos en esta versión un poquito más mayores de análisis de todo, pero yo tengo una visión optimista de que todavía se siguen manteniendo las pasiones sobre todo esto. Este argumento que tú desmontas, el de los jóvenes no les interesa el fútbol, es precisamente el principal argumento, uno de los principales argumentos de la Superliga. Y me interesa mucho conocer tu opinión sobre... Queda poco sospechoso que me manifieste públicamente en contra de la Superliga, pero no por el concepto real, pero me dirán, oye Víctor, ¿tú consumes la Euroliga de baloncesto y te gusta el baloncesto? Y sí, la consumo, pero creo que el fútbol ha tenido trayectorias tan ilusionantes que alimentan esa pasión, que es el rendimiento de equipos por encima de su realidad, el famoso Leicester campeón, etcétera, que para nosotros me digan que el resto de mi vida no puedo soñar clasificar el Leeds United en la Champions League, me parece un peso demasiado grande para tantos años de historia, de meritocracia que pagan las competiciones europeas. Entiendo el concepto de la Superliga, lo respeto, entiendo hacia dónde va, entiendo que haya números que avalen y respalden el modelo de negocio de Superliga, no soy tonto, pero creo que podemos conseguir lo mismo en el fútbol si nos aunamos voluntades
que no es fácil, y menos sea yo, porque esas esferas a mí me quedan muy, muy lejos. Esas esferas tan altas de fútbol a mí me quedan tan alejadas que ni las diviso, pero creo que aunando voluntades podemos conseguir modelos de éxito similares al de la Superliga, beneficiosos para toda la pirámide del fútbol. Y creo que se puede conseguir. Pero bueno, si me vas a decir cómo creo que se puede conseguir, creo que tienen que aunar muchas voluntades de mucha gente y de muchos intereses globales que no van a ser fáciles, está claro. Va también bastante, a veces, ligado en el debate de la Superliga, sobre todo en España, la famosa brecha que se está generando entre la Liga y la Premier. Eso me dice mi amigo Guillermo, que se sentiría muy orgulloso, que yo ataco la Superliga porque como estoy en la Premier quiero que la brecha se haga más grande y me ataca diariamente por WhatsApp, por eso te grupo digo, de amigos. Al final es que ni siquiera te quiero preguntar por esa brecha como tal, sino simplemente cómo ves tú ese escenario en la comparativa, ya no Premier la Liga, sino la Premier respecto al resto. La brecha se está haciendo y cada año es más grande. Es una realidad. Nosotros hemos vendido los derechos en Estados Unidos por 2 billones y la Champions League en el mismo formato de tiempo por 1,5. Siendo la Champions League a priori, partidos de octavos final en adelante, los de máxima audiencias anuales en el fútbol. Y no es verdad. Hay más audiencia en un Manchester United-Liverpool de sábado que en cualquier partido de Champions League de semifinales, mundial. Algo habrán bien hecho esta gente, ¿no? Para conseguir esas audiencias, porque al final, ¿qué respalda la Premier League? El seguimiento global mundial. Si tú sumas las audiencias de la Liga, de la Primera División Italiana y de la Champions League, todas juntas no llegan, y de la Bundesliga todas juntas no llegan a la audiencia de la Premier League. ¿Por qué? Habrán hecho algo bien, y lo hemos hablado off the record. En el comienzo global de los derechos audiovisuales de la Premier League, cuando la Liga era peor que la Liga Española, que la Liga Italiana y a lo mejor que la alemana, identificaron que la diversificación de dinero a lo largo de todos los equipos generaría que a 10, 15, 20 años esos equipos estuvieran con mucho más fondos y pudieran tener los mejores jugadores. Fue una visión, y después de la apertura de la Unión Europea, etcétera, cuando empezaron a llegar los Gianfranco Zola, los Vialli, Ravanelli, Hasselbein, bueno, todos estos 90 maravillosos, Bergkamp, Ginola, todos estos 90 magníficos del comienzo de la Premier, del formato Premier, hace que siendo en los 10 primeros 15 años peores que todas las demás ligas, se fundamente un contenido y se divida el éxito entre tantas porciones que ahora en la última Euro, como mínimo había un representante por cada equipo de la Premier League. Eso no lo puede decir otra liga. Como mínimo, nosotros vamos a Tottenham y perdemos en el último minuto, pero le competimos hasta un equipo grande de Champions League hasta el minuto 83. El otro día leí una estadística, es un poco anecdótica, ¿vale? Pero el Liverpool ha hecho en el grupo de Champions 15 puntos y creo en 6 partidos y creo que llevaba 16 en la jornada 12 de Inglaterra. Pues por algo será, por algo será. Entonces, en ese sentido, hemos generado un modelo de competición que a la gente le gusta verlo. Y como le gusta verlo, genera la riqueza. Y como genera riqueza, es una bola que se va haciendo más grande. Claro, y me vas a decir, pero claro, Víctor, es un poco injusto para el resto, porque esa bola se hace más grande y más. Que a lo mejor quizás el nivel estratégico del resto de ligas tenía que haber empezado antes, con la diversificación de los derechos audiovisuales más justo durante más tiempo, para que la clase media alta de las demás ligas tuvieran ese poder que hicieran el atraer al jugador con más salario. Claro, aquí el tema es si es sostenible, es decir, cómo haces, ¿no? Quiero decir, la Premier se aleja cada vez más hasta que llega un punto que todo el talento, si seguimos por esta vía, quedará concentrado en la Premier League. Bueno, la NBA del fútbol, ¿no? Ya. Mi amigo Guillermo volverá a atacar, ¿no? Tú atacas la Superliga porque quieres dejar la Superliga en tu liga global. No lo sé. Creo que al final sí y no. Porque al final hay grandes equipos, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund.
Me da mucha pena Italia. Yo he crecido siendo fan de la Liga Italiana, lo tengo que decir abiertamente. Yo era mayor fan de la Liga Italiana en los 90 casi que de la Premier, porque al final los 80-90, pues Zico, Roberto Baggio, todas las grandes estrellas estaban allí, Klinsmann, los holandeses, los alemanes en el Inter, todo eso está en mi memoria colectiva. El bueno se iba a Italia, ¿no? ¿Os acordáis cuando éramos jóvenes? Se fue Martín Vázquez al Torino. Me acuerdo perfectamente. Eso fue como una cosa... Sí, sí, rarísima. Rarísima, ¿no? Entonces todo eso era muy potente, ¿no? ¿Qué sucede ahora? Que eso está pasando con Inglaterra y que la sensación de cambio de ciclo, pues obviamente no da esa sensación. Pero yo creo que en España hay mucha gente manejando la liga muy inteligente. No voy a entrar yo a debatir en una cosa, dentro de las diferencias que hay entre la Premier y la Federación Inglesa, que las hay, muchas, hay convivencia. O sea, a lo mejor una convivencia entre la Liga y la Federación Española de alguna manera, no sé cómo, no sé yo tampoco que puede intermediar en esto, puede ayudar un poco a suavizar todo y generar y a lo mejor en 10 años o 15 ojalá España esté al nivel de la Premier. Yo lo quiero como español, como aficionado a la Liga Española, como muchas cosas, como ganas de volver a España a trabajar y que el fútbol español crezca porque es mi fútbol, es mi vida y es lo que tengo en mi sangre. Pero claro, estoy aquí y veo que sí, que atrae la Premier League y que me siento con una gente y como hablábamos antes, dice, mi jugador quiere ir a Premier, ni siquiera quiere ir al Arsenal o al Leeds, mi jugador quiere ir a Premier y yo eso lo escucho en el mundillo, muy a menudo además, ¿eh? A la hora de explicar, me ha parecido interesante el peso que le dabas a la clase media de la Premier a la hora de explicar que es una liga que gana mucho desde su competitividad, a la hora de pues, enfrentarte, por ejemplo, el ejemplo que tú mismo has puesto del Liverpool. Con la experiencia que tú tienes en la liga y que ahora tienes en la Premier con el Leeds, ¿cómo explicarías tú, por ejemplo, a alguien que desde España quizá se siente que forma parte de esa clase media y tú estando en el Leeds, que también lo podemos considerar como esa clase media, qué es lo que hace diferente a un equipo de la clase media en la Premier respecto a los otros, más allá incluso del tema evidente económico, incluso por ejemplo a la hora de ese alcance que ha conseguido la Premier League tener, incluso más allá de las fronteras del Reino Unido? Primero, obviamente, no desmitifiquemos esto, pagar más hace que el jugador venga. Eso siento, como aficionado muchas veces me cuesta verbalizarlo y no quiero defender el sentimiento de pertenencia del escudo, del romanticismo, pero es una realidad que parte. Pero como tú bien dices, también se genera en esa trayectoria individual del futbolista que él piensa que aquí está. Vamos a poner el caso de Rafinha, ¿vale? Yo creo que Rafinha hace una temporada extraordinaria en el Rennes, que lo consigue clasificar a la Champions League. No había ido ni una vez con Brasil. Pero me atrevería a decir, ni de lejos. Y viene al Leeds United para luchar por el descenso y se convierte titular en Brasil. No es una coincidencia. Porque al final el mundo del fútbol analiza rendimientos en la élite, que es la liga más competitiva del mundo, como es la Premier League, y eso te hace tomar decisiones. Y desde seleccionadores a otros clubes, a llegar a ese top 10, top 15 de mejores equipos del mundo. Y dicen, yo me voy a ir al Southampton, me voy a ir al Leeds, voy a intentar hacerlo fenomenal para que me firme uno de esos top 15. Y es una realidad. O que me firme el propio Real Madrid, o el propio Bayern de Múnich, o el propio Barcelona, ¿eh? No quiero, o sea, los incluyo ahí incluso en el top 10 del mundo, ¿no? Pero claro, al final, ese escaparate que es la Premier League, hay tantos y tantos ejemplos que el jugador se siente cómodo en la elección. Entonces, claro, hay cosas que perdemos, ¿no? La calidad de vida, cosas que otro jugador pueda elegir, pero al final, el que quiere ser futbolista, el que vive para el fútbol, el que siente eso, ir a una liga donde el 95% de los estadios está sold out, donde viajan como mínimo 5.000 de tus aficionados a animarte fuera de casa. He perdido un jugador este verano, está claro que, voy a decir el nombre porque como ha sido público, que es Charles de Ketelaere, ¿no? Que se ha ido al Milán, ¿no? Estuvimos fuertes, intentamos. En un momento, el entorno me dice, queremos jugar la Champions League. Una razón obvia, lógica,
habitual, normal, no me puedo ofender por ello. Y yo le dije, me parece muy bien, son 6 partidos, me vas a poner 8. Es que la Premier League es la Champions League cada fin de semana. Es que la Premier League, ese ambiente de, no con las fanfarrias, pero otro el himno de la Premier, los niños entrando al campo, ese campo ahí, ese campo lleno aplaudiendo, esa sensación de partido importante, es cada fin de semana, pero en Elland Road y fuera. Y ese fue mi argumento a Charles de Ketelaere y sus agentes. Eligieron Milán por muchas más cosas y no nos podemos sentir ofendidos por ello. No pasa nada, eligió otro proyecto deportivo. Pero yo siento que la Premier es la Champions League cada fin de semana. Y eso obviamente al jugador que valora eso le da mucha importancia para elegirnos. Víctor, mil gracias. No sé si tenías alguna otra... Yo, si te parece, además cerramos con esta. Es que sé que siempre tienes una porque sé que aquí vivís de manera muy pasional el Leeds United, como no podía ser de otra forma. No te voy a pasar factura con tu pronóstico del descenso, no te preocupes. Esto ya sabéis. Pero díselo, Víctor. Díselo. No te la voy a pasar. Aquí no te la voy a pasar. Hoy habido... voy a invitar a comer a todo el equipo menos a ti. Yo a la salida me van a pasar el datáfono. Esto que lo sepas. Vamos, no te voy a pasar factura por eso. Estoy ahora todavía cargando con mis Qué vergüenza, culpas. Nacho. Joder, es que Nacho. no... La pregunta hecha por una persona que ha puesto en su predicción descenso al Leeds United. Habéis estado siempre, tengo la sensación, como peleando por primero ese ascenso, de Championship a Premier. Después, la manera de asentaros en la Premier es muy orgánica, es muy positiva, además, con unos resultados muy buenos, pero os vi sufrir una barbaridad en el ascenso y ahora quiero preguntarte por cómo habéis vivido eso de rozar el descenso. ¿Cómo lo comparas con la sensación de rozar un ascenso? Cuéntanos un poco cómo ha sido ese año en el que sí que habéis visto cerca la zona roja y finalmente habéis respirado tranquilos. Bueno, un año... Lo primero es difícil verbalizarlo, ¿eh? O sea, es difícil. Yo creo que el peor partido que he visto en mi vida ni siquiera es el Brentford Leeds United, es el Burnley Aston Villa del jueves. Yo, sinceramente, lo vi en mi casa con mi mujer, Alberto Cordero, un colaborador mío, su novia y Gaby Ruiz. Yo estaba absolutamente en un estado de shock. O sea, porque obviamente la victoria del Burnley, incluso el empate, le hacía depender de sí mismo, pero la victoria hubiera sido ya casi algo milagroso, porque al final siempre el empate, con el empate entre Burnley y Aston Villa nos hacía tener 2 resultados más. Hay una jugada en el último minuto de Weghorst, que es un balón que se le queda a puerta vacía. Yo estaba en estado absolutamente no sé, difícil de escribir. No he pasado tan mal en mi vida sufriendo, pero sufriendo de dolor físico, y dolor mental, y recuerdo que ese partido fue muy duro. Al partido de Brentford llegué como en una nube, no sé, casi como si te hubieras comido un tripi un poco, ¿no? como esperando, ¿no? la resolución, ¿no? Como en ese estado de falsa sonrisa, no sé, tengo también como un poco nebulosa, ¿no? Luego sí que es verdad que siempre he sentido en ese proceso, y lo voy a subrayar, lo que siempre tuve la sensación de fuera del fútbol británico, y es una absoluta honestidad y limpieza en cada partido. También para mal, que vino el Brighton y vino a correr, se puso 0-1, vinieron a correr aquí, que dicen, me cago en la puta, tenéis la temporada hecha. Se Cucurella pasaba. Yo, cago, tenéis la temporada hecha ya. Entonces, lo sufría, ese Brighton que empatamos a 1 en el último minuto, la penúltima jornada, sin que se juegue nada, y también lo sentía en los otros campos. ¿Y sabes lo que tuve la sensación? Que pasara lo que pasara iba a ser justo. Que si el Burnley se salvaba iba a ser justo. Y que nosotros bajábamos era porque no lo habíamos hecho lo suficientemente bien. Que no iba a haber un factor externo que me dejara la sensación de injusticia, que hubiera sido un dolor tan el doble doloroso que me hubiera hecho sufrir más. Y siempre tuve la sensación que pasara lo que pasara iba a ser justo. Y salió de cara. Y momentos yo, por ejemplo, cuando el Brentford se queda con 9, no me entero.
O sea, hay un momento que mete Canos, le expulsan, no me entero, se lesiona uno, pero yo creo que le pasa a mí y creo que hay un momento que Klitsch va al banquillo y dice, es que están con 9. Y se genera como un comentario que empieza a gesticular y es cuando otra vez tomamos el control del partido, tenemos una ocasión de gol, centro Junior Firpo y claro, todo eso, además luego hay una cosa muy divertida y es cuando el Brentford canta un falso gol, las hinchas del Brentford cantan un falso gol de Burnley. Y ahí nos ponemos a gritar, me acuerdo, en contra uno que no le actualiza el móvil, otro que dice sí, ha sido gol, otro que no, pero ¿ha sido gol o no ha sido gol? Ahí, que no, que sí, que no. Y la afición del Brentford se puso de acuerdo para cantar un falso gol del Burnley, un poco cruel. y obviamente que sí, que no sé cuánto. Creo que en ese momento es cuando se produce la expulsión de Canós y por eso estoy en un estado ahí un poco de viendo el móvil, viendo lo otro. No, que no ha sido, que siguen igual. Y bueno, acaba con la suerte de salvarnos, ¿no? Y me alegré mucho por Jesse Marsch y voy a explicar el motivo. Todos los demás éramos muy responsables del descenso. Todos los demás. O sea, la junta directiva, la dirección deportiva y los jugadores teníamos un porcentaje de culpa del descenso muy grande. Y Jesse toma la decisión valiente de aceptar el cargo, que otro diría acabar con un interino y nos vemos en verano, sabiendo lo difícil que hubiera sido una transición tan radical de un modelo de juego tan determinado, con poco tiempo, no con un objetivo, porque mucha gente dice, no, pero él tenía puntos, ya, pero es peor, porque si tú estás desahuciado, la red ya la tienes, oye, es que si lo salvo es un milagro, entonces juegas con la red, ¿no? Venga, a ver si sacamos puntos. Y como estábamos ahí, y me hubiera dolido mucho por Jesse Marsch, mucho, porque creo que era el menos responsable comparado con todos los demás que éramos más responsables. Y por eso yo quise subrayar un poco al final del partido un poco su figura, porque me parecía que era un momento dado que él no podía haberse puesto en tanta responsabilidad después de una decisión tan valiente y generosa que tomó. Por eso me estaba en ese momento de sensación de decir, también me sentía aliviado por él. Y obviamente por la gente, ¿no? Al final la gente que lo ve de fuera y el aficionado que lo ve de fuera es generoso. Es el que te da cada fin de semana, cada domingo, y que otra vez en esa broma que te he hecho del pesimismo del Leeds United quería ya de apartar de una vez por todas, de vamos, ya no hay up and downs, up, vamos a borrar esa parte del marching on together, vamos a borrar el up and downs, vamos a intentar el up. Y por eso también me alegré bastante. Y por los míos, que sufren mucho, que están ahí detrás y que te ven sufrir también. Y que lo ven y que perdemos y el fin de semana ya está arruinado y que ganamos y mi mujer, mi niño, mi familia política que al final se ponen ahí delante de DAZN y dices, joder, ¿qué se hace un sábado por la tarde que ve a Leeds United sufrir? Y piensas, esto también es generosidad, ¿no? Son gente que llegas a sus vidas y les metes este matiz del fútbol que cambia cada fin de semana, ¿no? Te sientes un poco... que cambias un poco entornos de gente. Yo recibía mensajes de cuando te salvas, decir, pero bueno, no me acordaba de decir, ¿cuánta gente voy a estar viendo este partido pensando en nosotros, ¿no? Y eso la verdad que también hay que ser generoso con toda esa gente. Al final Leeds se salvó, lo cual nos congratulamos. Esperemos que esta temporada también, en contra de opinión de muchos. Os debo en ese caso la comida. Es lo que iba a decir, sucedió, confiamos que en este también. En defensa de Nacho, bueno, yo tengo que decir que a Leeds no lo puse en descenso, pero aún así voy a ser generoso y te voy a echar un cable. Nosotros somos periodistas y nos debemos analizar las cosas, pero cuando hacemos una predicción no significa que sea lo que nos gustaría a nosotros que pasara. Sí. No lo digo tanto por ti, que ya sé que lo sabes, lo digo por mucha gente que nos ve y cuando haces una predicción dice le tenéis manía no sé quién. No, imagínate que si yo te tengo que jugar a ti con lo que yo leo de mí en redes sociales. Imagínate, ¿eh? Claro. Es que me pongo más en tus zapatos de los que tú te crees. Imagínate que yo paso a ser
Dios y diablo cada fin de semana. Una acción de Somerville positiva, vaya descubrimiento. Una acción de fulanito negativa, vaya muerto has traído. Así, está así en la coctelera, por lo tanto hay que estar por encima de eso. Lo hemos hablado antes. Qué horror, yo no podría serlo. En todo caso, Víctor, te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicas siempre, la amabilidad, el cariño, la hospitalidad, que es absolutamente brutal y sigue pendiente todavía desde entonces y lo seguirá esta vez, pero confío en que lo resolvamos pronto, venir aquí a Elland Road a vivir el ambientazo que hay aquí, a ver un partido de Leeds. Y sobre todo, que esto lo dijo mucha gente en la primera entrevista y creo que también es justo decirlo de parte de todo el mundo, la sinceridad. Porque eso también nosotros te lo agradecemos mucho siempre que venimos, que te abras completamente y que ya no solo es el tiempo que nos dedicas, sino también sin ningún filtro hablarnos de lo que sea. Así que muchas gracias. Muchos del mundillo me critican por eso, porque dicen que soy demasiado transparente, pero no sé, es que no sé actuar. Entonces, cuando estoy a gusto estoy bien y cuando me gusta el contenido de lo que hacéis, porque me gusta, porque lo veo y lo disfruto, pues me siento un miembro más de la familia. Entonces, si tú a tu familia no le das lo que tú pretendes, no puedes demandar. Por lo tanto, no es ni siquiera generosidad, es solo correspondencia. Bueno, pues mil gracias, Víctor, y un placer como siempre. Si quieres apoyar este proyecto, no dudes en hacerte miembro por el precio de una cerveza al mes.